Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos a Bosnia y Herzegovina, un país del sureste europeo con alma balcánica, cicatrices visibles y una ternura escondida bajo capas de historia. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Hoy te contaremos cómo es la vida en Bosnia, pero desde una perspectiva única, el rol de las mujeres en la sociedad bosnia. Te contaremos cómo se inician las relaciones románticas, dónde se conocen las parejas y qué se espera de un hombre extranjero. También hablaremos sobre quién cocina en casa, cuánto ganan las mujeres y algunos datos curiosos que seguro te van a sorprender sobre las mujeres de Bosnia. Las miradas discretas abundan, los rostros tienen una belleza silenciosa y las calles de Sarajevo son una invitación constante a la observación pausada. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Bosnia y Herzegovina son una verdadera fiesta para los ojos. En Bosnia las relaciones no suelen empezar con declaraciones explosivas. Aquí el romance nace en la conversación. Una mirada sostenida, una charla profunda, una larga caminata. Las mujeres bosnias valoran la autenticidad y la cortesía. Aunque el modelo tradicional sigue vigente en muchos lugares de Bosnia, especialmente fuera de Sarajevo, en las ciudades cada vez más mujeres toman la iniciativa. Eso sí, nada de juegos mentales. Aquí, lo directo se valora. No todo sucede en los bares. En Bosnia muchos vínculos amorosos se forjan en reuniones familiares o de amigos. Cafés del centro histórico, la universidad, el trabajo o las excursiones a la montaña y los paseos por el río. Pero cada vez más en Instagram o Tinder. No esperes citas inmediatas. En Bosnia las relaciones se cocinan a fuego lento. Las personas que no hablen bosnio tienen chances porque a las mujeres bosnias les intriga lo extranjero, pero valoran profundamente que alguien se interese por su cultura. Para gustarles se debe ser sincero, pero nunca arrogante. Interesarse por la historia del país y evitar comparaciones simplonas. Aprender al menos a decir hvala, que es decir gracias, y dobar dan, o sea, buenos días.
En Bosnia el rol tradicional aún tiene bastante fuerza, especialmente en zonas rurales y pequeñas ciudades. En muchos hogares la mujer sigue siendo el principal encargado de la cocina, pero los hombres participan con entusiasmo en parrilladas o celebraciones familiares. En Sarajevo cada vez más parejas reparten las tareas domésticas. La gastronomía es un asunto serio para los bosnios. Invitar a alguien a comer es una forma de cariño, y si una mujer te cocina pita o sarma, quiere decir que debes valorar su gesto. Respecto a qué pasa con los salarios, si ganan igual las mujeres y los hombres, la realidad es que aún no. La brecha salarial ronda el 15%. Los factores que lo explican son que hay más mujeres en empleos informales o mal pagos y tienen una carga desigual en el trabajo doméstico. En cuanto al comportamiento social y cómo son las mujeres bosnias en la sociedad, la realidad es que son reservadas al principio, pero generosas en la cercanía. Firmes en sus opiniones, pero empáticas. No se ríen por compromiso y si lo hacen, es que lo sienten de verdad. En cuanto a los datos curiosos sobre las mujeres de Bosnia, más del 55% de los graduados universitarios, o sea, más de la mitad, son mujeres. Bosnia tiene una gran cantidad de médicos, profesores y jueces mujeres. Por otra parte, en pueblos y zonas rurales, las mujeres combinan trabajo en el campo con gestión en el hogar. La edad promedio para ser madre en Bosnia y Herzegovina supera los 28 años, un número, por otra parte, menor que en muchos otros países europeos. Así son las mujeres de Bosnia y Herzegovina, discretas, fuertes, reflexivas y con una dulzura que se revela con el tiempo.
una mezcla única entre lo ancestral y lo contemporáneo. Nos gustaría que nos dijeras qué fue lo que más te sorprendió de ellas y si te gustaría conocer alguna mujer de Bosnia. Si te gustaron estas imágenes, disfruta. Suscríbete al canal para acompañarnos en este periplo interminable que hemos iniciado e intenta ser parte de él. Las buenas experiencias merecen compartirse. Las formas en que una persona puede contribuir positivamente a la humanidad son infinitas y dependen de sus intereses, habilidades y recursos. Hay algunas acciones básicas que cualquiera puede tomar para generar un impacto positivo en el mundo. Enseñar a otros lo que sabes, ya sea de manera formal o informal, puede tener un gran impacto en sus vidas. Mantener una mente abierta y ampliar tus conocimientos te permite comprender mejor el mundo que te rodea y encontrar nuevas formas de contribuir. Recordá que cada pequeña acción cuenta. Al contribuir de manera positiva a tu comunidad y al mundo, puedes marcar la diferencia en la vida de los demás y ayudar a crear un futuro mejor para la humanidad. Nuestro aporte es dar a conocer diferentes geografías. Con humildad, sencillez o sofisticación, cada rincón del mundo puede hacernos sentir de la mejor manera. Solo es cuestión de estar en el lugar correcto, en el momento preciso, con la compañía perfecta.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este retrato sobre Bosnia y Herzegovina, te pedimos que te suscribas al canal, que le des like a este video y nos vemos en el próximo.